Vaya por favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer, capítulo 5 del verso 12 al verso 21. En esta mañana vamos a recibir un mensaje maravilloso de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 5 del verso 12 al verso 21 en el nombre de Jesús. Mire, hay mucha gente, mayormente, toda la gente que está fuera de Cristo, toda esa gente que no tiene el Espíritu Santo, pero también los creyentes inmaduros, y lamentablemente muchas veces también los que hemos madurado, ¿sí? Cometemos un error muy grande, ¿sí? Pero mayormente la gente que está fuera, que vive sin el Espíritu Santo, con todo respeto lo digo, es gente con ignorancia. Es gente que por falta de conocimiento juzgan sin saber. Pero, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Que muchas veces nos hemos dejado infectar por ese mal juicio, ¿sí? Y muchas veces entre nosotros también nos hemos juzgado como hipócritas. ¿Cuántas veces, yo no sé si a usted se lo han dicho, cuántas veces hemos escuchado de la gente que está en el mundo? Es que son una bola de hipócritas. Es que para ser como tú, mejor me quedo como estoy. ¿Sí? Es que hoy, y te dices cristiano, y mira cómo te comportas, pero eso es una tremenda ignorancia de la gente que no tiene el Espíritu Santo, de la gente que no ha madurado, y ahorita lo vamos a ver, por falta de conocimiento. Para empezar este mensaje, Dios quiere que partamos de la raíz, ¿sí? Que tengamos un punto de partida, y ese punto de partida guárdelo en su corazón por amor a Cristo, por amor a usted mismo. Ese punto de partida debe de ser que el viejo hombre, la nueva criatura, lo que está escrito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, lo son para Dios. Usted y yo tenemos que presentar y manifestar el cambio para Dios, no para la gente inconversa, no para la gente ignorante, no para el mundo. ¿Por qué razón? Ciertamente que nuestro testimonio va a ayudar a cambiar, a creer a las personas, pero la gente que vive en ignorancia, ¿sí? La gente que tiene un corazón duro no va a entender el cambio que Dios verdaderamente ya hizo en usted. Ese cambio tiene que ser para Dios, porque es Dios, porque fue el Señor quien dio su vida, quien dio su sangre, quien dio su Espíritu Santo, no el mundo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que por eso el mundo no cree en el Espíritu de Dios, porque no lo ve. Pero nosotros no tenemos que dejar que esas palabras nos desalienten, nos desanimen, nos afecten en nuestra vida. Ese juicio, ¿sí? Esa expresión de, es que son unos hipócritas. Yo no voy porque el fulanito, sutanita y perenganito ve todavía cómo son. Correcto. Si les interesara Dios, no vendrían a esta iglesia, pero estarían buscando en dónde, y se van a hallar con lo mismo. Porque le vuelvo a repetir, el mundo nunca va a aceptar su cambio. El diablo siempre va a estar trabajando en contra de usted, tratando de quebrantar su fe, tratando de debilitarlo, tratando de apartarlo de la transformación que Dios está haciendo. Por eso es que nosotros tenemos que partir desde este punto, que el cambio es, si voy a cambiar, el único que juzga y califica mi cambio es
Dios. Y por eso, por medio del apóstol Juan, el Espíritu Santo nos dice que si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos para Dios. Si nuestro corazón, esa palabra nos lastimó, pero estamos conscientes de que es una mentira, tenemos la confianza en que Dios nos está diciendo, tú vas por el buen camino. ¿Sí? Por ahí empezar. Por empezar a despojarnos de esa mentira, de ese engaño, de esa palabra de que somos unos hipócritas. Y ahorita va a ver usted la grandeza de esto, El cambio es para Dios, no para el mundo. Nuestro Señor Jesucristo, que somos infinitamente o muy grandemente diferentes a Él, Él nunca pecó. Él dio un testimonio perfecto. Él se atrevió a decir, ¿quién de ustedes me culpa de pecado? Y aún así, ¿qué decían de Él? Este es un hombre pecador. A Moisés sabemos que Dios le ha hablado, pero a este ni sabemos de dónde salió. Es decir, que aún el testimonio, ¿sí? Aún un buen testimonio al mundo no le va a convencer. Si usted vive en santidad, oye, el santurrón ya no quiere ir, ya no quiere hacer. Ahora la ridícula que ya no le gusta. Y si usted vive conforme al mundo y se deja llevar, mira la cristiana, mira que según es cristiano. Es que el mundo nunca le vamos a dar gusto. Y lamentablemente, amados hermanos, aquí comenzamos nuestra enseñanza. Lamentablemente nos hemos preocupado más por darle gusto al mundo y a la gente que está en el mundo que a nuestro Padre Celestial. Nos hemos enfocado más en querer convencer a la gente del mundo siendo hipócritas, porque ahí sí queremos convencer a la tía Petra, a la tía Tencha, portándome bien en su casa cuando yo no soy así. Claro que tengo que mostrar un cambio. Yo voy a seguir siendo tal vez el mismo alegre, el mismo bromista, pero sin majadería, sin vulgaridades. ¿Sí? Yo tengo que seguir siendo tal vez el mismo severo, pero ya sin griterías. Es que es más ser hipócrita, o si nos convertimos verdaderamente en hipócritas cuando queremos agradarle al mundo y nos olvidamos de Dios. Y por eso en esta mañana Dios quiere hablarnos con este tema que se llama el pecado y la gracia. Es que mucha gente nos sigue juzgando como si fuéramos pecadores. Pecamos, pero no somos pecadores. Hace unos días platicaba con una persona y me decía, es que somos igual que las demás personas. Es que ¿sabe cuál es la única diferencia entre un mundano y un hijo de Dios? Solo hay una diferencia, amado hermano. Y por ahí tenemos que empezar a entender nosotros para hacerles entender también a ellos. Porque si yo no tengo claridad de esto, pues menos voy a ayudarle a entender. La única diferencia entre un mundano y un hijo de Dios es Jesucristo, es el Espíritu Santo en nosotros. Pero usted y yo, como hijos de Dios, seguimos cometiendo errores. Seguimos fallando, seguimos cayendo en nuestra debilidad humana. Y ahorita vamos a ver cuál es la razón. ¿Sí? Entonces, el día que el Señor, que Dios el Padre, mire a la tierra, ¿qué va a ver entre los que están fuera del Señor y los que están dentro de Dios? Su espíritu. Eso es lo que el Señor va a ver. El Señor no va a ver cuánta cantidad de pecados cometió uno de sus hijos y qué cantidad de pecados cometió uno que no es su hijo. Por eso dice el apóstol Pablo que la garantía que Dios nos dio
Es decir, no solamente Dios hace tres cosas extraordinarias, amado hermano. Primeramente promete, luego jura y en tercero nos sella con su Espíritu Santo. Tres cosas maravillosas en las que Dios no puede mentir, porque en Dios no hay mentira. Nos hace una promesa. Para confirmar la promesa nos hace un juramento, para que el juramento no se pueda romper por nada ni por Él mismo. Nos concede la gloria de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial verá el día de su regreso. Vuelvo a decir, quiero que me entienda, ¿sí? Porque no le estoy diciendo que haga de su vida un papalote. A final de cuentas usted tiene el Espíritu Santo, no. Sí es importante el testimonio, pero primero tiene que importarme la opinión que tiene mi Dios, mi Padre, porque el mundo siempre me va a juzgar, porque los que están fuera del mundo, fuera de Dios, siempre van a ser usados por el mal en sus vidas, para tratar de derribarlo. Porque también hay mucha gente, amado mío, que ha dejado el santo llamamiento por esa razón. Tú nunca cambias, tú eres el mismo. Pero si nos ponemos a analizar nuestra vida, ya no es la misma. Tal vez se le salen majaderías, pero ya no las habla. Tal vez por ahí se le antojó escuchar música ranchera, pero aguantó 1, 2, 3, ya no le gustó y la apagó. Tal vez por ahí se le antojó alguna bebida y se la tomó, le dio gracias a Dios y hasta ahí paró. Es que verdaderamente sí hay un cambio. Si Cristo, si el Espíritu Santo no estuviera hoy en usted, usted no estaría aquí escuchando la palabra de Dios. Usted no estaría aquí aprendiendo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser firmes en nuestro corazón. Tener la convicción de que verdaderamente las cosas viejas pasaron. El Señor lo dice, pasaron. ¿Por qué? Porque para Él somos obra terminada, pero todavía están pasando. Él ya lo declara porque así será, pero nosotros estamos todavía viviendo en ese proceso. Las cosas poco a poco están siendo desechadas, algunas de golpe, otras más lento, pero van a cambiar. ¿Sí? Entonces, partamos siempre, guarden su corazón que el cambio usted se lo tiene que mostrar a Dios, no al mundo. Ay, es que eres un hipócrita, dése la vuelta, no contienda. Si le permite escucharlo, pues usted ya le dirá lo que Dios le ponga en su corazón. ¿Sí? Pero aquí no hay que preocuparnos, no es por el mundo, no es por la gente que está allá afuera. Nos van a decir un montón de cosas, porque no entienden nuestras debilidades, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y mire, vamos a empezar. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, del verso 12 al verso 21. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia
y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno reinó, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia. Escuche estas benditas palabras: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire, la ciencia, el conocimiento ordenado, nos muestra que para enfrentar, luchar y vencer cualquier mal se necesita un bien. ¿Sí? Es decir, que pareciera que para que primero hubiera un mal, que para que hubiera un bien, cualquier clase de bien, es primero que se manifieste un mal. Es decir, pareciera que en la historia de la humanidad lo primero que existió fueron los males. Que fue necesario que lo primero que se manifestara fueran los males. ¿Para qué? Para que después vinieran los bienes. Dice aquí el apóstol Pablo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Aquí en la palabra nos ayuda a ver que primero, pareciera que primero fue el mal antes que el bien. Pero en Cristo, por el Espíritu Santo, ¿será esto así? ¿Será que primeramente empezó el mal y fue necesario que Dios dejara que el pecado se multiplicara, que el mal, para que se manifestara su bien? Veamos en el principio de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y es que si nosotros no comenzamos a entender las cosas desde el principio, ¿sí?, no vamos a entender, no vamos a tener una verdadera claridad de las cosas. Aquí el apóstol Pablo nos dice que primero fue necesario que abundara el pecado para que sobreabundara la gracia. Es decir, aparentemente primero es necesario el mal para que venga un bien. Pero mire lo que dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 31 y versículo 2 del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Mire cómo eran las cosas en el principio de la creación. No simplemente eran buenas, no simplemente cumplían con su propósito, sino que sobrepasaban el bien para el que se había hecho. ¿Cuál es eso? Cumplían su bien y se multiplicaban. ¿Sí? Dice la palabra que Dios vio todo, analizó todo y dio
se dio cuenta que era bueno en gran manera. Tenía un solo propósito: servía para bien y se multiplicaba para bien. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya hablamos de quién Él. El Señor no se refiere a que descansó en el día séptimo, sino que en alguna persona descargó la autoridad, descargó la responsabilidad, ¿sí?, de mantener la creación como Él la dejó. El Señor nos decía hace un tiempo que esa persona se llamaba, bueno, bíblicamente no existe, por cierto. Yo no sé de dónde viene el nombre de Luzbel, pero bíblicamente no aparece ese nombre. ¿Sí? Pero ese querubín grande y poderoso fue el primer encargado, es el primer sacerdote, ¿sí?, a quien Dios le entregó la responsabilidad de mantener sana y santa su creación. Entonces vemos que desde el principio las cosas no fueron primeramente malas, ¿sí? Todo fue bueno y bueno en gran manera. Dios le entrega la responsabilidad al querubín más grande y más hermoso, pero lo hemos visto, este se llena de celo, este se llena de envidia, quiere tomar lo que es de Dios, se rebela contra Dios, Dios lo devuelve avergonzado a la tierra, porque era el querubín más hermoso y así lo veían, y fue adorado por su hermosura. Por eso es que ya no vemos a los ángeles, para no adorarlo. Ahí está el libro del Génesis, de Apocalipsis, cuando Juan se postra ante el ángel y le dice: no, levántate, porque yo soy tu consiervo, yo estoy para servirte, no para ser adorado, adora a Dios, dice la palabra. Entonces este querubín era tan adorado, ¿sí?, que se rebela contra Dios, y Dios lo regresa avergonzado de una figura tan horrible, tan repugnante, que ahora todos los que lo adoraban, todos los que lo veían, ahora todos le huyen. Dice la palabra en el libro de Ezequiel que todos los que lo veían ahora iban a tener repudio de él, temor, miedo de él. ¿Y qué sucede? Comienza a infectar de pecado, de maldad, la creación. Tenía la responsabilidad de mantenerla en santidad, ¿sí? Pero por rebelde, por desobediente, por orgulloso, por soberbio, dice: pues ahora la voy a desordenar, ahora la voy a corromper, ahora la voy a llenar de pecado. Y entonces, ¿sí?, el orden es primero el bien en gran manera, luego el mal, el pecado, y para poder regresar al bueno en gran manera, la majestuosa sabiduría del Creador manifiesta la gracia. Para poder recuperar lo bueno en gran manera, dice el Señor: ahora voy a hacer uso de la gracia, ¿sí? No a que el mal fuera primero, sino que se multiplicó grandemente, ¿sí? Y se necesita, para vencer el pecado, se necesitaba algo más poderoso. Y el Señor introduce la bendita gracia, ¿sí? ¿Por qué nos equivocamos mucho en el conocimiento de la verdad?
¿Cuál es el error que cometemos constantemente todos los creyentes, amado hermano? Desde quienes Dios nos ha puesto para ministrar su palabra, como tanto aquellos que la reciben. ¿Cuál es el error? Uno de los grandes errores que cometemos, ¿sí? Es que hemos invertido más tiempo, le hemos dedicado más tiempo al estudio de la palabra de Dios y hemos ignorado o hemos descuidado el entendimiento de la obra. Nos enfocamos más en tratar de discernir el lenguaje, y ahorita más adelante lo vamos a ver y lo hemos hablado en otras ocasiones, el lenguaje figurado de la Escritura. Queremos descubrir el misterio de por qué Dios cambió, no usó una palabra más clara, más precisa a nuestro entendimiento, y estamos descuidando, ¿sí? Y descuidamos grandemente el entendimiento de la obra. Para una mayor aclaración, si yo le dijera, mire, amado hermano, vamos a ver lo majestuoso y hermoso que es el universo. Usted sabe de qué le estoy hablando. Usted ha visto el universo. Pero si nos metemos en el entendimiento de la obra, entonces tendríamos que empezar a generar una infinidad de preguntas en nuestro corazón. ¿Todos los planetas están hechos del mismo material? ¿Por qué unos son más grandes que otros? ¿Por qué unos tienen anillos? ¿Por qué unos tienen otros satélites? ¿Cómo es que tantos, esos anillos de piedra no se deforman, las piedras no cambian de dirección? ¿Por qué unos planetas son más grandes, más calientes que otros? ¿Por qué en unos hay tormentas? ¿Por qué en otros hay fríos? Y es que tanto la palabra como las obras de Dios tenemos que partir desde ese mismo punto, amado hermano. Tanto la palabra de Dios como sus obras tienen su naturaleza, son infinitas, no tienen un fin. No podemos, el error más grande que hemos cometido es querer simplificar la obra de Dios. No solamente queremos, o muchas veces incluso cambiamos las palabras para un mayor entendimiento, ¿sí?, a un lenguaje figurado, sino que al descuidar la obra, los hechos de la palabra, para que usted me entienda, estamos buscando en la palabra, pero los hechos no los estamos involucrando, ¿sí? Y si los estamos dejando aparte, pues estamos trabajando a medias. Y no vamos a entender, no vamos a tener una claridad perfecta de que tanto la palabra como las obras de nuestro Padre Celestial son infinitas. Usted y yo podemos pasarnos la eternidad, escúcheme bien, una eternidad leyendo este santo libro y viendo las obras de Dios, y todo el tiempo vamos a aprender algo. Porque las cosas de Dios tienen su esencia, tienen su naturaleza, y esas son infinitas. Y hablando, hemos ignorado algo muy importante, tanto en la palabra como en las obras. Y es eso, la naturaleza de Dios. No podemos estar simplificando ni una ni otra. No podemos decir esta palabra significa específicamente esto y no tiene otro. O esta obra de Dios la hizo específicamente para esto y nada más. Ese es un error muy grande que no nos permite profundizar y seguir siendo instruidos, siendo alimentados, edificados, madurando por la grandeza de la sabiduría de Dios. Me vuelvo a repetir, nos podemos pasar una eternidad y siempre vamos
a tener algo maravilloso que recibir de nuestro Padre Celestial, porque son maravillosas sus obras. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 9. Eclesiastés capítulo 3, del versículo 9 al versículo 11, dice: ¿qué provecho tiene el que trabaje en aquello que se afana? Es decir, aquí el Espíritu Santo nos está mostrando que todo trabajo que no viene de parte de Dios solamente va a provocar afán, y no nos va a dar ningún provecho. Pero mire lo que dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Una vez más, ese Él lleva acento. No está hablando que se ocupen en el trabajo que Dios les dio, sino en el trabajo de Él, de trabajar en Dios, de conocer a Dios. ¿Sí? Se recuerda, la semana pasada nos dijo el Señor que esa es una de las primeras cosas que Él mandó: maduren. Y madurar es crecer en el conocimiento de Dios. Dice el versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Por qué el hombre no alcanza a entender la grandeza de la obra de Dios? Porque se afana en otro trabajo, porque dedica todo su esfuerzo, ¿sí? Lo que Dios nos ha pedido, el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, los dedicamos en cosas afanosas que a final de cuentas siempre van a terminar en un solo lugar, amado mío. Todas las cosas materiales van a terminar en la basura. Usted se compra un pantalón, un vestido, y dice: ya pagué 300 pesos, ya terminó. Pero todavía falta todo el tiempo que usted lo tiene que cuidar. Lavarlo, si lo lleva a la tintorería, si lo tiene que lavar, invierte en agua, jabón, tiempo, esfuerzo. Y cuando el vestido ya está demasiado desgastado, ¿a dónde termina? En la basura. Todo lo que trabajemos, por eso el Señor nos dice: está bien, es necesario, pero no te afanes, porque yo te he dado un trabajo, y el trabajo que te he dado es el conocimiento de mi persona. Conoce cómo me muevo, cómo trabajo, cómo opero. ¿Por qué? Porque, como dijimos en un principio, ¿a quién le vamos a dar cuenta sino a Dios? ¿Quién nos ha de juzgar sino Dios? Y por eso es que le digo, dice la palabra que Él puso eternidad en el corazón. ¿Por qué puso eternidad en el corazón del hombre? Porque sabe Dios que su palabra y sus obras son eternas. Siempre nos van a dejar una enseñanza maravillosa. Siempre nos van a dar un consejo esplendoroso por el cual es digno de ser alabado nuestro Dios. ¿Sí? Dios puso al hombre para trabajar, le dio esa sabiduría, esas facultades, esas habilidades que el hombre tiene, pero lamentablemente el hombre se ha olvidado de su Creador. Se ha olvidado de su Creador, y por eso es que muchas veces no entendemos. Por eso dice aquí: sin que el hombre pueda entender la obra que Dios ha hecho. Pero si nos enfocamos a preguntarle a Dios el porqué de las cosas, vamos a entender la raíz tan sencilla de algo tan majestuoso como es la obra de Dios. ¿Sí? Por eso se nos habla en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1,
diciéndonos, nos advierte el Señor, no estancarnos, ¿sí?, en las primeras enseñanzas. Dice el libro de Hebreos que avancemos hacia la perfección, que no seamos como niños fluctuantes, que todo el tiempo ya nos gustó la comodidad del biberón, ya nos gustó la comodidad de la leche, y pues así que sigamos. Dice, sigamos hacia adelante a la perfección, a la madurez. Sigamos creciendo en el conocimiento de la grandiosa sabiduría de Dios en su palabra y en sus obras. La palabra tiene que tener un efecto. La palabra es espíritu, pero el efecto es materializado. Y están juntas, van juntas. Dios dice, o el Señor dijo, sea la luz. Y ahora podemos ver la luz. Dijo el Señor, creó los cielos y la tierra. Sepárese el mar. Y los mares se separaron. Es que el error muy grande que cometemos es que no ponemos también nuestra atención en las cosas manifiestas. Estamos enfocándonos solamente en las cosas espirituales de la palabra, pero no estamos viendo los frutos materiales de la palabra. Por eso dice el libro de Hebreos, maduren. No permanezcan en las enseñanzas del principio. Y hablando del ministerio de la reconciliación, ¿sí?, nos hemos estancado en los primeros rudimentos de la doctrina. Es decir, no hemos avanzado del Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados. Hemos creído o nos hemos autoconvencido que ahí comienza y ahí termina la obra de la reconciliación, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos estancado en las primeras doctrinas, en las primeras enseñanzas, hablando de este ministerio de la reconciliación. Y es que este pensamiento errado ha sido tropezadero para muchos, porque han dejado el camino y ha sido también piedra de caída para muchos, porque no creen, no entienden y por lo tanto no maduran. ¿Sí? Si usted tiene por entendimiento que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo solamente es para perdón de pecados, si lo simplificamos de esa manera, ya no hay más a dónde avanzar. Pues ya para qué le busco, ya para qué pierdo mi tiempo en las escrituras, si ya sé que el principio y el fin del perdón de los pecados fue Jesucristo en la cruz. No hay más que buscarle. Y dice la palabra que por eso muchos tendrán comezón de oír. Porque cuando se nos repite y se nos repite y se nos repite el mismo tema, ya nos parece tedioso, ya no tiene nada de atractivo. Pero ¿por qué no tiene atractivo la palabra de Dios? Porque no nos estamos involucrando también en los hechos. No estamos caminando hacia la perfección. ¿Sí? Y es que llegamos a creer que el hecho de que Cristo muriera por nuestros pecados, ¿sí?, el pecado se fue para siempre. Cuando nosotros entendemos, aceptamos el sacrificio de Jesucristo, también cometemos un error muy grande. Llegamos a convencernos, ¿sí?, de que ese sacrificio que Él hizo en la cruz va a arrancar de mi vida el pecado para siempre. Pero tenemos que entender la palabra, y hace unos días el Señor nos habló, que la obra de la reconciliación le concierne a Él, pero la transformación es trabajo para nosotros. Él murió para perdonar nuestros pecados.
Pero hay mucha gente que deja el camino, lo decíamos hace un momento. ¿Por qué? Porque ve que su vida sigue teniendo tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Es que yo no puedo dejar de ser un lujurioso. Yo incluso veo a las hermanas y empiezo a fantasear. Y es que entonces, ¿dónde está el fruto de mis oraciones? ¿Dónde está el fruto de mi fe en Jesucristo? ¿Por qué el pecado se sigue manifestando en mi vida? Porque es que no hemos entendido con claridad por qué murió nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Primera de Pedro 1, del 13 al 17. Dice: por tanto, ceñid los lomos de su entendimiento. Por tanto, esfuérzate grandemente en el entendimiento. Sed sobrios y esperen por completo la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. La pregunta es: ¿por qué Dios, que demanda santidad y el pecado es la contraparte de la santidad, no nos libró de una vez y para siempre del pecado? ¿Por qué es que el sacrificio de Jesucristo sirve para perdón de pecados, pero no para desechar el pecado de nuestra vida? Porque un Dios que dice sean santos porque yo soy santo, no nos hizo ese grandísimo favor. ¿Será que Dios se equivocó? ¿O será que nosotros no nos hemos involucrado en el conocimiento de la verdad? Y es que le vuelvo a decir, escudriñamos la palabra, pero los hechos no los estamos entendiendo. Veamos al hombre que nos puede responder esta pregunta, al amado Pablo. Vaya, por favor, regrese al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a ver la conversión de un hombre, ¿sí?, que los judíos todavía le siguen llamando Saulo. Ellos no aceptan su cambio desde el nombre, ¿sí? Para ellos es Saulo. E incluso afirman que Saulo nunca se convirtió en cristiano. Pero vamos a ver, vamos a entender por qué. ¿Por qué el pecado sigue en nosotros y no hemos sido santificados mediante el sacrificio de Cristo? Bueno, fuimos santificados, pero no se desechó el pecado, ¿sí? Dice la palabra en Hechos del 9, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallaran algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire esta expresión: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces es patadas,
El Señor le dice, dura cosa te es estar luchando contra el aguijón. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es el aguijón. Primeramente le aclaro esto, ¿sí? El Señor Jesucristo le dice a Pablo, dura cosa, es decir, va a ser cansada tu lucha contra el aguijón. Amén. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, mire lo que sucedió. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire ¿qué sucede primeramente con el apóstol Pablo? Primeramente Pablo era un hombre celoso de Dios, no era un enemigo de Dios. Era un hombre ignorante. ¿Sí? Pablo ignoraba verdaderamente cómo le agradan las cosas a Dios. Y Dios dice, yo le voy a mostrar cómo verdaderamente se debe de caminar en este camino. Ajá. Entonces, Pablo dice que se encuentra camino a Damasco, se le atraviesa el Señor y le da primeramente la palabra. Dice que solamente escucharon la voz. Después, cuando Pablo ya está en Damasco, cuando viene aquel enviado de Dios llamado Ananías y ora por él, lo segundo que sucede en Pablo es tremendamente fascinante. Dice la palabra que de sus ojos cayeron como escamas y al instante Pablo podía ver. Es decir, a Pablo se le dio la gracia y el don de Dios de entender la palabra, pero también de ver la obra. ¿Sí? Por eso es que este hombre nos puede ayudar mucho en el conocimiento de lo que estamos hablando.
Porque es necesario que también nosotros nos involucremos con la obra, ¿sí? Este hombre, Pablo, fíjese nada más qué cosa tan tremenda. Dice aquí en el versículo 17 que cuando Ananías entró a él, ¿sí? Oró por él, sucedió también algo extraordinario en Pablo. Dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Escuche esa palabra, porque si nosotros meditamos en esa expresión, en esa palabra, en la obra que se hizo en Pablo, podemos preguntarnos o podemos pensar, llegar a la conclusión de que Pablo había sido liberado literal y completamente de todos sus pecados. ¿Sí? Dice la palabra que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo es que una persona que ha sido llenada por el Espíritu Santo puede seguir cayendo? Puede seguir teniendo esas debilidades. Y es que volvemos y redundamos en el mismo punto. Dios fue su soberana voluntad y así lo decidió. Y usted lo va a ver para bien, que Jesucristo muriera solamente por el perdón de los pecados. ¿Sí? Mire, vaya a 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a ver un poco de la vida de este hombre, del cual se da testimonio que estaba lleno del Espíritu Santo. Si ponemos a nuestro Señor Jesucristo por un lado y por el otro extremo a Pablo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que tanto el Señor Jesucristo como el amado apóstol Pablo estaban llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a ver si Pablo fue verdaderamente liberado del pecado. Dice segunda epístola a los Corintios del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, dice la palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón, nuevamente, el aguijón, ¿sí? Camino a Damasco, el Señor le dice a Saulo, dura cosa te es dar patadas, darle lucha contra el aguijón. Es decir, te lo estás queriendo quitar, Pablo. ¿Sí? Y aquí nuevamente le dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Primero, antes de entender el aguijón, aquí hay dos cosas maravillosas de parte de Dios en Pablo. Primeramente, lo que hemos venido hablando, el lenguaje figurado. ¿Por qué Dios inspiró a los hombres para hablar y escribir en un lenguaje figurado? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios no nos habla con la misma claridad? ¿O por qué no le dijo a Pablo, a Pedro, a los profetas, mira, háblales en una manera en que te entiendan? ¿Cuál es la verdadera razón de Dios al usar un lenguaje figurado? Es lo que hemos venido diciendo, llevarnos a la madurez. Si nosotros siempre estamos trabajando con palabras explícitas, claras, nunca vamos a madurar, siempre vamos a ser niños necesitando de un lenguaje así. Pero si vemos en la Biblia que hay un lenguaje figurado, entonces es necesario que yo crezca, es necesario que yo tenga una intimidad con el Espíritu Santo para que me diga cuál es el significado de esas palabras que no tienen claridad. ¿Sí? Hebreos capítulo 5, versículo 12 y versículo 14, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5 del 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, cuando nosotros ya debíamos de estar entendiendo la obra de Dios, es necesario que se nos siga hablando la palabra del Señor. ¿Sí? Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, es necesario que se nos hable con mucha claridad, con palabras entendibles. ¿Qué pasaría si usted le va y le evangeliza a una persona y le dice: es que Dios ha puesto un aguijón en tu carne y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Si bien le va, lo van a dejar hablando solo. Y si no, hasta una bofetada le pueden propinar. Porque muchas veces incluso a estas alturas de nuestro conocimiento de Dios, estas palabras no tienen una claridad a nuestra vida. Imagínense para la gente que no tiene el Espíritu del Señor. Es por eso que el sentido figurado, Dios lo va usando, ¿para qué? Para que nosotros vayamos creciendo, madurando, ¿sí? Para que vayamos dejando ese alimento, esa papilla, esa leche. Y en este pasaje, donde Pablo nos habla otra vez del aguijón, está usando un sentido figurado, ¿sí? Lo segundo es de lo que venimos hablando, que consideramos, ¿sí?, solo la palabra sin involucrar la revelación completa de Dios. Solamente vemos en la palabra aguijón, solamente vemos la palabra cosas, pero no estamos entendiendo la obra de lo que esas palabras nos están hablando. Y mire cómo la Biblia, amado hermano, quizá a muchas personas no les ha de parecer, ¿sí?, mi rechazo a la teología. Pero mire cómo la palabra por sí sola nos da toda la claridad. No necesitamos involucrar teologías. Tal vez
un poco de historia hasta donde el Espíritu Santo nos guíe. Pero mire, algunos de los estudiosos de la palabra dicen, algunos se atreven hasta a afirmar que cuando Pablo habla de un aguijón, se está refiriendo a una enfermedad. No sé si usted lo había escuchado. Como no han entendido de lo que Pablo estaba hablando, pues ahí le buscaron algo que le acomodara. Según esas personas, Pablo le rogaba a Dios que lo sanara de una enfermedad. Pero vemos que Pablo ya traía esa lucha desde antes de conocer al Señor. Porque el día que lo conoce, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas, coces tener una lucha contra el aguijón. ¿Ya tenía Pablo ese aguijón en su carne? Claro que sí. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo les habla de esa manera. ¿Por qué razón? ¿Por qué Pablo habla en sentido figurado a los Corintios? Porque en la segunda carta, ¿sí?, los corintios ya tenían que haber madurado. Ellos ya tenían que haber entendido de qué les estaba hablando Pablo. Y regrese a la primera epístola a los Corintios, porque ahí vamos a saber cuál es ese aguijón. ¿Qué significa ese aguijón? Dice en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios. En la primera epístola a los Corintios, el capítulo 15, del versículo 51 al 57, Pablo primeramente en el crecimiento a los corintios es muy explícito. Por eso en su segunda carta les habla ya en un sentido figurado, porque ellos ya debían de haber entendido lo que Pablo quería decir con este famoso aguijón. Dice la palabra, Primera de Corintios 15, del 51 al 57. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sórbida quiere decir absorbida. Absorbida será la muerte en la victoria de la vida eterna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por tercera vez. ¿Sí? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí viene la santa respuesta. ¿Qué dice el versículo 56? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas miren las gloriosas palabras de Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en su carta a los romanos, ¿sí?, confirma su batalla contra el pecado personal. Cuando Pablo dice que se le ha puesto un aguijón en su carne, no estaba hablando de una enfermedad. Pablo venía batallando, y quizá batalló toda su vida, con un pecado. Eso es lo extraordinario de Dios. Y ahorita va a ver usted todavía más sorprendente esto. ¿Sí? Pablo recibió a Jesucristo. Pablo
tiene un encuentro con el Señor Jesús, recibe la palabra, ¿sí? Se le abren los ojos para ver más allá de las Escrituras. Es lleno del Espíritu Santo y después es bautizado, pero el Señor le dice: Pablo, bástate mi gracia. No te voy a quitar ese pecado en tu carne. Miren lo extraordinario de la sabiduría de nuestro Señor. Por eso le digo, es que si nosotros nos estamos preocupando por agradarle al mundo y no por, como dice aquí, más gracias sean a Dios por nuestra victoria, que nos da, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo estoy más enfocado en que me acepten las personas que no conocen ni se involucran a Dios, en lugar de buscar la victoria en Cristo, voy a seguir tropezando y cayendo. ¿Sí? Pablo antes de darle a conocer esta situación personal en un sentido figurado a los corintios, también se las expresa a los romanos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Lo hemos leído ya en repetidas ocasiones. Romanos capítulo 7, del 14 al 25, dice la palabra: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? Sino el pecado que mora en mí. Pablo está reconociendo que en su carne sigue Pablo batallando con un pecado o con algunos pecados. Amén. Y yo sé que en mí en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces no hemos nosotros sentido esa expresión? ¿Cuántas veces no hemos sentido nosotros esa pena, ese coraje, ¿sí?, por ser arrastrados por el pecado, buscando la santidad y agradarle a Dios, hemos tropezado en el pecado. Y nuevamente esta gloriosa expresión, escuche por qué le estoy manejando, ¿sí?, diciéndolo, con ese calificativo. Dice Pablo: mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo, un hombre que le debemos, los que no somos quizá, o venimos tal vez de raíz israelita, pero los que en otro tiempo fuimos gentiles, Pablo fue el apóstol que dio su vida de grande manera, ¿sí? En gran manera, Pablo se entregó para que nosotros pudiéramos ser aprobados por Dios, para que nosotros pudiéramos ser instituidos por Dios. Pablo reveló la palabra, reveló la revelación, valga la redundancia, ¿sí?, de lo que se le había dado conforme a las expresiones, conforme al hablar de su tiempo. Quizá para las personas de su tiempo el lenguaje de Pablo era muy explícito en algunos casos.
¿sí? Pero a este tiempo vemos que la palabra de Pablo también requiere de cierta sabiduría que no podemos buscar en otro lugar sino en Dios, porque fue la palabra de Dios que se le fue dada. Entonces vemos a un gran hombre que que abrió iglesias en gran manera en su tiempo. Un hombre que él mismo dice: yo he sido el último de los apóstoles, pero también el que más frutos ha dado para gloria de Dios. Entonces, la pregunta es la misma. ¿Cómo puede un hombre ser lleno del Espíritu Santo y seguir batallando con el pecado? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios hace algo tan tremendo? ¿Sí? Y yo no sé si usted lo ha escuchado. No sé si usted ha escuchado esa expresión de el antídoto es el mismo veneno. ¿Sí? Usted sabe que para algunas vacunas necesitan de la misma enfermedad. Inyectan una pequeña cantidad para que el cuerpo genere anticuerpos que luchen contra ella. Bueno, pues eso quiere decir que el antídoto es el mismo veneno. ¿Sí? La majestuosa sabiduría de Dios no quitó el pecado en nosotros para usarlo contra el mismo pecado. ¿Sí? El antídoto es el mismo pecado. Regrese a 2 de Corintios capítulo 12. Nuevamente vamos a leer esta parte. 2 de Corintios, para que podamos entenderlo. 2 de Corintios 12, pero ahora vamos a leer del 7 al 9. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por sorprendente que parezca, le voy a dar 3 bendiciones que produce el pecado. Y ahí mismo nos habla el apóstol Pablo de esas 3 bendiciones. Primeramente dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. El pecado te mantiene en humildad, porque el humilde será exaltado y el que se exalte será humillado. Miren la gloriosa grandeza de la sabiduría de Dios. ¿Por qué no le ha quitado? ¿Por qué no nos despojó del pecado? Porque dice el Señor: de ese mal yo voy a traer bienes. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda el poder majestuoso, esplendoroso. Y por eso le recalcaba yo las gracias que Pablo da, porque es digno nuestro Señor de estarle agradeciendo. Porque usa el pecado contra el pecado, pero usa el pecado para bendecirnos. Primera bendición: nos mantiene en humildad, para ser exaltados solamente por nuestro Padre Celestial. Segunda bendición: te ayuda a conocer tu fuerza y tu debilidad. Si el pecado te gobierna, es porque estás viviendo separado de Dios. Por eso Pablo dice: me ha dado un aguijón, un mensajero de Satanás. Mire cómo lo expresa Pablo. ¿Sí? Lo mismo que dice en Romanos: si algo estoy haciendo mal,
Si estoy haciendo lo que no quiero, es que no es el pecado, sino yo el que estoy mal, porque le estoy haciendo segunda al pecado. Entonces, cuando tú estás haciendo algo que no quieres, Dios está mandando un mensajero a decirte: hijo mío, te estás saliendo del camino, vas cojeando, vuélvete al camino. ¿Sí? Es el mensajero que te va a decir, el pecado te va a decir cómo estás, que es lo que hablamos al principio. ¿Quieres saber qué opina Dios de tu persona? El pecado te lo va a decir. Pues estás mal. Estás mal porque ya llevas varios días haciendo lo que no debes. Y el mensaje de Dios es: vuélvete al camino. Estás descuidando la oración, no estás leyendo tu palabra, no estás orando, no estás evangelizando, no estás trabajando, no estás dando gracias, no bendices tus alimentos, no bendices tu hogar, no bendices tu persona, no te santificas, no te sanas. Te estás equivocando, hijo mío. Esa es la segunda bendición. El pecado te va a dar el mensaje del bien que Dios está diciendo te estás despreciando. ¿Sí? Tercera bendición, te empodera, te llena de poder. Por eso dice el versículo 9: por tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú llegas al hartazgo del pecado, cuando te has dado cuenta que el que está mal eres tú, que ya llevas varios días haciendo lo que no debes, entonces te llenas del poder de Dios, tomas el santo nombre de Jesucristo y la autoridad, y como hijo de Dios dices: hasta aquí, basta ya. Te vas de mi mente, te vas de mi corazón, te vas de mis manos, de mis pies. En el nombre de Jesús me libero de tus ataduras. En el nombre de Jesucristo renuncio a esa mentira, renuncio a ese engaño. Y es entonces cuando eres empoderado por Dios. Se da cuenta la maravilla de lo que Dios hace. ¿Por qué Dios no nos limpió? ¿Por qué Dios no nos despojó del pecado? Porque dice: el pecado lo voy a usar, hijo mío, para engrandecerte, para bendecir tu vida. Te voy a mantener humilde, ¿sí? Te voy a enseñar el camino, cómo vas, y te voy a llenar de poder. Vas a usar mi nombre contra el pecado, contra ese mal. Cuando yo estoy haciendo lo que no quiero, es momento de pararme frente al espejo y decir: basta en el nombre de Jesucristo. Hasta aquí llegaste, pero te voy a decir una cosa, mi amado hermano. El hecho de que tú lo reprendas no quiere decir que se va a ir de tu vida. Estamos viendo al amado Pablo. Antes de su conversión ya tenía una lucha. ¿Sí? A los corintios, a los romanos, primeramente les habla de esa lucha. Dice: hay un pecado en mi carne. A los corintios en su primera epístola les habla claramente. ¿Sí? El aguijón de la muerte es el pecado. En su segunda epístola ellos ya tenían que haber madurado, saber de qué les estaba hablando, y les dice: hay un aguijón que Dios, porque así lo dice, un aguijón en mi carne, un mensaje me ha sido dado. No que Dios dijo: ay, a Pablo lo voy a hacer un pervertido, para que no se quiera pasar de listo. No, sino que el pecado que estaba en Pablo, Dios dice, por eso el Señor le dice: bástate mi gracia. Mire la grandeza de esas benditas palabras. El Señor dice: mira, Pablo, no te lo voy a quitar.
Señor, pero es que mira, quítame esta debilidad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos rogado? Y Pablo se quedó corto, al menos bíblicamente dice que 3 veces. ¿Cuántas veces le ha usted pedido a Dios que le quite esa debilidad? ¿3 veces? ¿Cuánto tiempo lleva convertido pidiéndole a Dios? ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Yo voy a dejar ese pecado, pero ¿sabes qué no voy a dejar? Que ese pecado te mate, porque mi gracia es perdonar tu pecado. Bástate, que te sea suficiente con que cada vez que pecas, yo te voy a perdonar en tu lucha contra el pecado. No cada vez que se te antoje pecar, ¿sí? Porque ahí está la advertencia en el libro de Hebreos del que peca deliberadamente, el que pisotea al Hijo de Dios, el que pisotea su sangre y hace afrenta al Espíritu de gracia, ¿sí? Por eso es que el Señor le dice a Pablo, mira, deja de insistir. Yo le voy a sacar provecho y una bendición a ese pecado. Pero si ese pecado te llega a vencer, ¿sabes una cosa, Pablo? Hay gracia para ti. Hay gracia para ti y hay gracia para todos los que pecan. Porque ciertamente que Dios nos ha llamado, pero ha sido su soberana y gloriosa voluntad no quitarnos el pecado. Porque el pecado va a ser ese que nos está empujando, nos está mostrando hacia dónde vamos. Nos ayuda a llegar al colmo y empoderarnos del santo nombre de Jesucristo y su autoridad. ¿Sí? Ahí mismo, 2 Corintios 12:10, mire lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando el pecado me está sometiendo, es entonces cuando voy a sacar mis fuerzas de flaqueza para vencerlo. Por eso dice Pablo, mejor me voy a gozar. Mejor me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones, en mis angustias. Pero ¿cómo te vas a gozar en eso, Pablo? ¿Por qué Pablo dice mejor me voy a gozar? Porque Pablo se da cuenta, dice, si Dios en este pecado me está sacando bendiciones para mi vida, pues en mis debilidades, en mis angustias, qué cosas maravillosas no hará Dios para mi vida. Que vengan, al final de cuentas yo sé que mi Dios va a hacer cosas buenas, va a traer bendiciones, ¿sí?, de esos males. Por eso es que el Señor, para regresar al primer bien, en gran manera dice, donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia. Entre más peques, más te voy a perdonar. ¿Para qué? Para que el pecado se rinda. Para que el pecado diga, no tiene caso, este siempre lo perdona. Este siempre viene con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, porque eso lo ve Dios. Este viene en la forma más puerca, más vil, más hedionda, y sale de la manera más limpia. Y sale completamente sanado. Porque sabe Dios la fuerza del pecado. Porque sabe que nos supera. Pero dice, no te preocupes, yo te voy a dar un arma más poderosa que el pecado. Y esa arma se llama
perdón. Bástate de mi gracia. ¿Qué quiere decir? Que en tu lucha contra el pecado, todas las veces que te venza, serás perdonado por tu Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Primera de Juan 2:1 dice la palabra: hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Sí? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire cómo lo dice el Espíritu Santo. Y si alguno, y si por casualidad, y si por error, ¿sí? Y si por debilidad pecas, entonces serás perdonado. Mire cómo nos aclara el Espíritu Santo la gloria de sus palabras. Y si llegas a pecar, no peques. El mandamiento es: no peques. Pero y si llegase a suceder, por las razones que sea, confía en tu abogado. Recurre a tu abogado, Jesucristo bendito, el que pagó el precio del pecado. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa de Dios que dijo: y seré propicio a todas sus injusticias, y perdonaré todos sus pecados. ¿Sabe Dios que en esta lucha no siempre vamos a ganar? La voluntad de Dios es que cada uno venza el pecado, pero en una guerra no todas las batallas se ganan. ¿Sí? Y esta es la gracia bendita de nuestro Padre. La gracia que le dijo a Pablo: mira, Pablo, deja de rogar. Oye, el Señor te dice: deja de pedir. ¿Cuánto tiempo lo has pedido? ¿No te has dado cuenta que si permanece en ti es porque yo quiero? Todas las veces que pidas perdón y perdones, perdón recibirás. Y dice el Señor: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7 serás perdonado. Si Dios nos manda a perdonar así, ¿cómo Dios no nos perdonaría de una manera tan grande? Y es que no importa, amado mío. A veces nos gana la ira, nos gana el enojo, nos gana la desesperación, la impaciencia, nos traiciona nuestra propia mente, generando pensamientos equívocos. Le vuelvo a repetir, vemos que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y decimos: es que Pablo ya no volvió a pecar. Es que ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con el pecado? Pero es la magnificencia de nuestro Señor, por lo cual hay que darle gloria y alabanza por estas benditas palabras que Dios nos habla. Es el Señor: sigue tu lucha, Pablo. Sigue en tu lucha, pero cada vez que te venza, Pablo, no puede seguir así. Si tú eres vencido en alguna ocasión por el pecado y no pides perdón, esa es la gran diferencia que le marcaba en un principio con la gente que está en el mundo. La diferencia es Cristo. ¿Sí? Mientras Dios nos está llamando, y a veces nosotros vamos para ser perdonados y limpiados, ellos siguen cargando y haciendo más grande la carga de su pecado, atesorando ira para el día de la ira. Esa es la única diferencia, mi amado hermano. Ellos pecan, usted también. La única diferencia es que ellos siguen aumentando su pecado y nosotros podemos ser limpiados por el poder de nuestro Señor. ¿Se da cuenta por qué Pablo decía: más gracias sean a Dios,
Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias, Señor, porque pagaste para que mis pecados fueran perdonados las veces que yo me equivoque. Pero gloria sea a Dios porque el pecado lo has hecho bendición a mi vida. Trae cosas buenas a mi vida. Y no por eso vamos a ir a buscar el pecado, Si el pecado está ahí, Dios le va a sacar provecho. Pero si lo desechamos, si lo dominamos, si lo vencemos, gloria a nuestro Dios y Salvador. ¿Sí? No todas las batallas las vamos a ganar. Pero acuérdese, hay un juez justo y santo que es quien nos juzga. La nueva criatura tiene que ser por Él y para Él, no para el mundo. Dejemos de preocuparnos por lo que el mundo y la gente que no tiene entendimiento dice de nosotros. Mejor preguntémosle nuestro corazón. Cerremos nuestra puerta y en lo íntimo, en lo secreto, preguntémosle al Espíritu Santo: ¿qué opinión tiene el Padre de mí? No qué dicen los del mundo de mí, qué dice Dios de mí. Vamos a terminar en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6, del verso 17 al verso 23. Dice la palabra: pero gracias nuevamente. ¿Cuántas veces hemos leído esta gloriosa palabra? Gracias. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, aquella palabra de vida eterna. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Hablo como humano por su humana debilidad. Aquí Pablo está diciendo: te entiendo perfectamente bien, mi hermano. Así que, como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para vivir a la justicia. Porque cuando eran del pecado, cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santidad y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, solamente vida eterna en Cristo Jesús, que es quien perdona nuestros pecados. Vaya más adelante a la primera epístola de Pedro. Y con eso le damos gracias a Dios por su palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 21 y el versículo 22. Hablando el apóstol Pedro del diluvio, nos habla de lo que representa, de lo que se anunció en el diluvio y que ahora trabaja de esa manera. Dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, el poder de todas las cosas espirituales y materiales está en el nombre de Jesucristo. La Nueva Versión Internacional, para que usted lo entienda, este versículo 21 dice:
la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. El bautizo que Dios nos hizo no fue para quitar el pecado del cuerpo, sino para darnos conciencia del pecado y del sacrificio que se hizo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros reinemos al pecado y no el pecado a nosotros. Dios te dejó el pecado para hacerte fuerte, empoderarte y hacerte más que vencedor. Para alcanzar la victoria, dice el Señor, bástate de mi gracia. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a darle gracias en esta mañana por esta bendita palabra.